Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal. Vamos a resolver en esta ocasión un problema de una integral que se debe resolver empleando el método sustitución. Bueno, entonces tenemos la integral de x a la 3 sobre 1 más x a la 4 al cuadrado. Para empezar, vamos a tener en cuenta que la técnica de sustitución se convierte en algo muy parecido a lo que ustedes hicieron en su momento con el proceso de derivación llamado la regla de cadena. ¿Listo? Eso es lo que deben tener ustedes ahí muy claro. Y ustedes saben que en la regla de la cadena se encuentra una derivada que es una derivada interna. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que resolver esta integral y ustedes previa a este tipo de integrales se encontraban con integrales que eran básicas. Por ejemplo, tener la integral, y aquí la voy a colocar a un lado, por ejemplo, la integral de 1 sobre, y hay que tener presente esto, la variable elevada al cuadrado de x. Cuando ustedes tienen la integral de 1 sobre la variable elevada al cuadrado, es muy diferente a cuando ustedes tienen, digamos, la integral de x a la 3 sobre esta función, porque ustedes tienen que considerar esto como si fuera una nueva función elevada al cuadrado. Entonces, claro, cuando ustedes, por ejemplo, tienen forma de integrar la que está en azul, entonces ustedes lo primero que hacen es subir este x a la 2. Ustedes no pueden aplicar la regla de la potencia estando en el denominador, entonces lo suben como x a la menos 2 de x. Entonces ustedes le aplican la integral a ese integrando, resuelven la integral empleando la técnica de la potencia. Entonces si usted, digamos, hiciera lo mismo acá, entonces tendría que resolver x a la 3 multiplicado por 1 más x a la 4 elevado a la menos 2, ¿sí? De x. Pero pasa algo, que una cosa es que usted eleve la variable a la menos 2 y otra cosa es que usted tome la función y la eleve a la menos 2, perdón. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es preguntarme qué quisiera yo que pasara con esta expresión para poder aplicar la técnica de integración básica. Y en este caso, por ejemplo, si usted va a la integral que simple azul, usted lo que hace es aplicar directamente la regla de integración básica, que sería colocar la misma base, tomar al exponente que tiene, sumarle 1 y dividir entre este mismo resultado, que sería menos 2 más 1 más constante de integración. ¿Sí? Esto es lo que usted haría. Pero en este caso usted no podría hacer lo mismo porque usted tiene aquí es una función elevada a la menos 2. Entonces ahí la técnica no puede aplicarse de la misma manera. Por eso la pregunta que yo me planteo es, ¿y qué tal si yo tomo todo esto y lo convierto en una sola variable para poder aplicar la regla de integración básica? Entonces, claro, ahí es donde se hace el llamado a la sustitución y usted puede llamar o renombrar este 1 más x a la 4 como una nueva función u. Entonces, al llamar u a 1 más x a la 4, entonces usted sabe que en el siguiente paso va a realizar la sustitución y esto le va a quedar integral de x a la 3 y ya no va a tener 1 más x a la 4, sino que va a tener la variable o la nueva función u elevada a la menos 2. Entonces, claro, si usted, por ejemplo, revisa esto, a esta sí le puede aplicar la misma regla de acá. Pero también tenemos que percatarnos de algo. Aquí tengo un dx, ¿cierto? Porque ahí nos queda el dx. Entonces, claro, en la técnica de sustitución, ustedes deben tener presente que cuando resuelven la integral y hacer el cambio de la variable x a la variable u, todo lo que quede dentro del integrando tiene que quedar en términos de u. Por lo tanto, este x a la 3 tiene que desaparecer o transformarse y este diferencial de x tiene que cambiarse a un diferencial de u porque es la nueva variable de integración. Entonces, como ustedes ya tienen u igual a 1 más x a la 4, entonces yo lo que voy a hacer es calcular el diferencial. Resulta que cuando ustedes tienen el diferencial, aquí voy a colocar el diferencial se calcula, el diferencial de u será derivarle esta función, ¿sí? Y multiplicarla por el diferencial de la variable x, es decir, el diferencial se calcula como la derivada de 1 más x a la 4, que sería ¿cuál? La derivada de 1 es 0 y la derivada de x a la 4 es 4x a la 3, multiplicado por el diferencial de la variable de esa función. En este caso la función depende de x. Entonces fíjense que en esta expresión, desde la sustitución que ustedes hacen de u, aquí me aparece el famoso de u que yo luego tendré que reemplazar por este de x. De alguna manera tiene que aparecer el de u. Entonces, como yo tengo que quitar el de x de acá, yo me voy a basar en este de x que tengo acá.
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es despejar el de x para poder reemplazarlo en la integral que tengo allá arriba. Entonces, ahí procedo a despejar y ¿qué me va a quedar? Este 4x a la 3 lo paso a dividir, entonces va a quedar du dividido 4x a la 3 igual a dx. Entonces fíjense que ustedes en este caso ya tienen una expresión para dx que posteriormente van a ir a reemplazar acá. ¿Sí? Entonces observen lo que pasó. Identifico quién va a ser mi nueva función u. Y a partir de esa función u, encuentro el diferencial de u. ¿Para qué? Para poder despejar de x. Entonces ustedes aquí tienen claro que tanto este elemento u como este de x despejado son los que ustedes van a ir a reemplazar en la integral que están resolviendo. ¿Estamos? Bueno. Ahí vamos quedando claros con los procedimientos. Obviamente la elección de u tiene que ser algo de observación. Por ejemplo, bueno, ya van a ver por qué. Entonces hago la sustitución y en este caso me queda la integral de x elevado a la 3. Y dirán, pero si yo tengo que cambiar todo en términos de u, ¿por qué sigo teniendo el x a la 3? Observen lo que pasa. A la menos 2 y el de x se convierte en du sobre 4x a la 3. Entonces, claro, la sustitución que nosotros hacemos permite que de alguna manera la derivada de esta función me arroje elementos que son también o hacen parte del integrando, como en este caso x a la 3. Entonces fíjense que al yo tomar el u como 1 más x a la 4, me aparece este x a la 3 que posteriormente yo voy a cancelar con este x a la 3. Esa es la estrategia. ¿Sí? Y ahí de pronto se podrían preguntar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera tomado a u como x a la 3? ¿Sí? En vez de tomarlo de adentro del paréntesis, hubiera tomado, por ejemplo, el x a la 3. Entonces, claro, cuando ustedes van a calcular el diferencial de u, les va a quedar 3x al cuadrado por dx. Entonces, fíjense que este x al cuadrado nada tiene que ver con este x a la 4, entonces se convertiría básicamente en un problema mucho más complicado. Por eso yo tengo que tomar la forma de que la u que tome su derivada, la derivada haga parte también del integrando. Listo, entonces fíjense que allí vamos resolviendo y este denominador 4 lo puedo sacar como un cuarto, ¿sí? Y entonces me va a quedar integral de u a la menos 2, era digamos el propósito del problema de u. ¿Sí ven? Entonces fíjense que ustedes al tener la variable u elevado a la menos 2, ustedes ya sencillamente pueden aplicar la misma regla de la potencia. Entonces esto les va quedando como un cuarto. U a la, sé que la integral es u a la menos 1 sobre menos 1, porque le suma 1 al exponente, más constante de integración. Este menos 1 del denominador se lo pueden transferir al factor 1 cuarto, entonces les va a quedar un cuarto, u a la menos 1 más k, pero al final yo puedo escribir esto como menos 1 sobre 4u más k, porque el u a la menos 1 puede bajar, y resulta que ahorita debo tener presente que la variable de integración original era la x. Entonces lo que yo hago es volver de nuevo, invocar la u que yo había llamado. Miren que u es 1 más x a la 4, entonces yo la voy a reemplazar por esta u que está acá. Entonces, ¿qué va quedando? Menos 1 sobre 4 por u, que es 1 más x a la 4, ¿sí? Más constante de integración. Entonces esta sería la integral solucionada empleando el método de sustitución. Espero te haya quedado un poco más clara la técnica. No olvides compartir el video, seguirme y dejar tus comentarios si es el caso. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.